Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Otro vídeo, hacía mucho, ¿no? Que no sacábamos a nadie aquí, a ningún invitado. El invitado que tengo hoy, vosotros yo creo que no lo conocéis, es amigo mío, es un fisioterapeuta, es Pablo Arandilla, es fisioterapeuta, es readaptador, él está trabajando, él fundó y es el CEO de una clínica de fisioterapia que se llama ACP. Y es amigo mío, es amiguete mío. ¿Por qué? Porque me ha hecho sufrir mucho. Ha sido fisioterapeuta mío cuando yo estaba jugando, cuando yo era profesional. Me ha hecho sufrir de lo lindo, pero también es una de las personas que más confianza he adquirido con él, pues porque por esa relación, ¿no? que al final tienes con la gente que te trata. Y quiero que me cuente, que me explique ciertas lesiones que tenemos en la NFL y que nos suenan, las leemos, escuchamos hablar de ellas, pero a lo mejor no sabemos de verdad en qué consisten. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Un placer verte y estar aquí. Bueno, pues veo que encima vienes equipado con una camiseta de los Patriots. El cofundador de este canal de YouTube también es de los Patriots, no yo, mi compañero Javi. Bueno, aunque él cambia de barco continuamente, pero bueno, eso es otra historia. Y bueno, vamos a hablar de lesiones de NFL. Mira, este cartelón que te tengo. Las lesiones que más frecuentes, las que más escuchamos en la NFL, pues ahí lo tenemos, ¿no? Fracturas en los dedos, lesiones musculares, luxaciones de hombros. Últimamente también estamos escuchando muchas roturas de pectoral, las conmociones, que sabemos todos en qué consisten, las roturas del MCL y estos dos últimos lesiones que aparecen ahí, el ACL y el tendón de Aquiles, que es lo que realmente quiero hablar para lo que te he traído aquí. Vamos a empezar con el ACL. El ACL, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos nosotros y en qué consiste? Bueno, a ver, el tema de las lesiones en este ámbito es lógicamente a debatir, ¿no? Es muy amplio, es todo muy denso, ¿vale? Pero en lo que me preguntas, que es ser conciso, el ACL básicamente es un ligamento que tenemos a nivel del cuerpo y como otros muchos ligamentos, tiene unas funciones, casi siempre desde el punto de vista biomecánico es de protección pasiva, no activa en la articulación y se localiza en la rodilla. Lógicamente por el componente del fútbol americano y por el componente técnico, táctico y sobre todo de fisiología que tienen el fútbol americano, es muy típico esta lesión por el hecho mismo del estilo de juego, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo que es el ACL se llama, son las siglas de ligamento cruzado anterior, es un ligamento que se localiza en la rodilla y que como componente, digamos, estabilizador de la rodilla es estabilizador pasivo, no activo. La diferencia de esto radicaría en que si lo asemejamos, hacemos una analogía con un coche, por ejemplo, la seguridad pasiva de un coche es el airbag, por ejemplo, ¿no? Y la seguridad activa sería nuestro cinturón de seguridad porque somos nosotros los que generamos esa digamos, activación de la seguridad. En este caso es pasiva porque nosotros no activamos un ligamento, ¿verdad? El ligamento se activa automáticamente cuando buscamos o generamos un movimiento. En este caso también tiene relación con, digamos, directo con el componente que puede generar la lesión, ¿vale? Al ser un componente pasivo no podemos, digamos, influir sobre su lesión desde el punto de vista preventivo, porque realmente es una estructura que no controlamos, pero sí desde el punto de vista activo. Luego también forma parte de un complejo articular que es la rodilla, que forma parte también de otras estructuras ligamentosas como es el cruzado posterior, los ligamentos colaterales medial y lateral, y luego estructuras también pasivas de estabilización, pero que bueno, que realmente ahora no compete, ¿no? Y básicamente esa sería, digamos, la definición. Un ligamento que, como muchos otros, está en una articulación, en este caso la rodilla, y que en este caso, por ser el fútbol americano, nuestro deporte ahora, el que hablamos, pues es básicamente un foco de lesión por el componente de multidirección que tiene el juego del fútbol americano. Sí, ¿no? Porque en este componente de multidirección que me hablas, imagino que está dentro de cómo se lesiona este ligamento, ¿no? ¿Qué es lo que
qué es lo que le produce. Tú me has pasado un pequeño vídeo y me gustaría que nos lo explicaras, ¿no? A la vez que estamos viendo el vídeo de cómo se lesiona ese ACL, ese ligamento cruzado, qué ocurre en la rodilla o qué movimiento te hace para que se te lesione, para que se te rompa, como en este caso está ocurriendo en los jugadores de la NFL. Bueno, en relación al mecanismo lesivo, el vídeo que nos muestra en pantalla, podemos ver una rodilla, digamos, dividida o digamos en 3D y viendo sus componentes estructurales, ¿no? En principio el vídeo nos va diciendo o nos va profundizando en la articulación hasta llegar a la zona de ligamentosa. Vemos el componente femoral, el componente de la tibia, el tendón rotuliano ahora de frente con la rótula. Eso va desapareciendo porque lo que nos interesa a nosotros es el compartimento ligamentoso, ¿vale? Ese movimiento que se genera ahora mismo es un comportamiento, un movimiento natural en la rodilla y que ya activa el complejo ligamentoso del cruzado anterior, pero sobre todo se activa en estos movimientos, en la flexoextensión de la rodilla. Como veis, se ve un componente de extensión, de elongación del ligamento, y ahora vamos a ver el componente realmente lesivo, que es un componente de cizalla. Ese componente de cizalla es que la rodilla tiende a irse a valgo, que es que la rodilla se va hacia adentro. Esa valgarización de la rodilla genera que que el ligamento se distienda más allá de sus límites naturales, de lo que es normal para él. Y hay otro componente doble, que es una flexión de rodilla y un componente de rotación de tibia que hace que todavía se elongue más y genere esa ruptura final, ¿vale? Porque al final las rupturas del ligamento, de cualquier ligamento, se producen por tensiones límite de ese ligamento en relación a lo que puede aguantar como elástico que es. Tiene capacidad elástica de recuperación de estructura una vez que se deforma, ¿vale? Entonces, realmente lo que podríamos decir es que el componente lesivo del cruzado se compone de 3 movimientos que se producen en rodilla, que son valgo de rodilla, que es que la rodilla se va hacia adentro, un componente de flexión de rodilla y un componente de rotación de tibia, ¿vale? Todo eso sumado genera una ruptura parcial, esguince o total del ligamento cruzado anterior. Y casi siempre se producen en movimientos de apoyo del pie, es decir, casi siempre hay un apoyo total del pie sobre el suelo con un componente de no pivotaje, es decir, no suelen mover el pie, sino se queda fijo, y el fémur gira sobre tibia y genera ese efecto. Casi siempre es el mismo, lo que pasa es que dependiendo de también el tipo de superficie, no hemos hablado de eso, pero podemos también hablaríamos de qué tipo de posibilidades de ruptura tiene en función de dos factores, intrínsecos y extrínsecos, ¿vale? Esos factores intrínsecos y extrínsecos de lesión dependen de, intrínseco sería del propio jugador, de su capacidad, digamos, de elasticidad o su biomecánica de rodilla o también su facilidad para generar determinados movimientos, es decir, son propias del jugador. Y las extrínsecas son más propias del medio. Tendríamos que ver qué tipo de superficie están jugando, qué tipo de calzado, qué tipo también de situaciones que han generado previamente, pretemporada, están en final de temporada, se la juegan a un partido. Todo eso influye mucho en también la lesión de este tipo, porque condiciona también el riesgo que corre el jugador. Pero básicamente... Dime. No, básicamente sería, el mecanismo está claro. La cuestión es que esos componentes intrínsecos y extrínsecos son los que realmente lesionan y que son muy poco predecibles y muy poco fáciles de trabajar, porque los intrínsecos sí que es verdad que podemos hacer algo sobre ellos, pero lógicamente al ser una estructura pasiva no podemos hacer gran cosa. Las activas sí podemos hacer, tendones, músculos, ¿vale? Pero en una estructura pasiva no se puede hacer gran cosa para prever o para realmente solventar estas lesiones de forma 100% reales, ¿no? Lo que sí se puede hacer es en el componente extrínseco, ¿vale? La parte, digamos, fuera de lo que es el cuerpo, la parte del medio, sí que podemos mejorar cosas. Pero también a veces el juego y las circunstancias, lluvia,
superficie también mucho de cambio igual de superficie de un campo a otro, calzado, estado también anímico del jugador por cosas externas a nivel familiar, todo eso también influye. Todo esto lo relacionamos con la NFL porque el otro día leía, bueno, el otro día no, esta mañana leía un dato que decía que desde 2013 hasta la temporada que acabó en 2019, no incluía esta que empezó ahora en 2020, ha habido 346 casos de rotura de ACL, que a mí me parecen muchísimos porque lo hablaba contigo antes y me decías, es que son casi o son 50 y tantos al año, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Los equipos también te lo ponían por equipos, ¿no? Los equipos que más ACLs habían sufrido eran San Francisco 49ers, creo que con 18, los que menos Oakland Raiders, o los que son ahora Las Vegas Raiders, con apenas 4 en todo este tiempo, pero sí que es cierto que se nota mucho, ¿no? En los equipos, cada vez hay más temor a estas roturas porque te hacen perderte pues todo el año. ¿Cómo relacionas todo esto con la NFL? De eso que me estabas hablando de cambios, por ejemplo, del terreno de juego, ¿no? En la NFL hay estadios que juegan con césped artificial y con turf, con lo que llaman ellos el turf, y con césped natural. Entonces, imagino que todo esto también tiene algo que ver, ¿no? Además de otras cosas. Sí, la extrapolación de la lesión de ligamento cruzado al tema del fútbol americano está clara por el condicionante del juego en sí. El juego en sí es un juego explosivo desde el punto de vista de aceleraciones frenadas, efectos de cambios de direcciones y lo que se llama el término de multidirección, ¿no? En estos casos, estos jugadores, como también los equipos y las plantillas y cuerpo técnico, tienen muy claro que eso para mí es el kit de la cuestión, que tienen que entrenar muy bien ese tipo de circunstancias y de situaciones. Entonces, el cambio de dirección es un concepto que se valora desde hace mucho tiempo ya y se utiliza como un elemento básico de prevención de lesiones. Entonces, se entrena mucho. El tema de la multidirección es todo lo que conlleva los movimientos que genera un jugador, en este caso de fútbol americano, en el juego. Y es que hace todo. Cambios de ritmo, frenadas, aceleraciones, cambios de dirección, cambios de sentido. Y todo esto a alta velocidad, ¿vale? Yo el otro día bromeaba con alguien, esto es una cosa mía, pero pues una gilipollez, pero para mí es que el fútbol americano me parece el juego del pilla-pilla elevado al nivel Dios, ¿vale? Es tanto lo que generas a nivel potencia en tan poco espacio en distancia, con tantas variantes, que es tan fácil lesionarse que la verdad es que a mí me parecen superatletas, porque son gente que lo primero es atleta, y atleta fuera de lo que es una pista de atletismo. Y luego encima tienes el componente de que no sabes lo que te va a venir. Entonces, ese concepto de multidirección más incertidumbre es lo que hace de este juego un juego muy propenso a lesiones de este tipo, ¿vale? Entonces, eso es lo que, digamos, conectaría con lo que hemos hablado de ese mecanismo lesivo. Y luego, desde el punto de vista de la lesión en sí, pues que encima, si ya tenemos ese condicionante físico, que ellos tienen que estar muy bien físicamente y entrenados para ese fin, si encima tenemos que de un campo a otro cambia el tipo de pelo del césped, cambia también el tipo incluso de largura o de altura del césped, cambia también incluso la temperatura, humedad, frío, cambia también incluso que igual escoge de un partido a otro no ha habido suficiente tiempo, no ha habido una buena recuperación, mitad de temporada, final de temporada, pretemporada. Todo eso condiciona hasta el punto que es tantos factores a tener en cuenta que lógicamente en estas lesiones condiciona mucho. Y luego, que dentro de las que has leído tú al principio, que has dicho al principio, el ligamento cruzado para mí es de las estrellas, no solamente porque se produzca más, y de hecho está viéndose, sino también porque dentro de lo que son el resto de lesiones, es digamos, de la articulación o de la zona, digamos, más vulnerable. Hablamos del tren inferior desde cadera lumbar a tobillo, ¿no? Pero realmente la rodilla es una articulación de estabilidad, no de movilidad. Entonces, es muy importante tener el concepto de movilidad como elementos que existen en cadera y tobillo. Y muchas veces vemos que en estos jugadores se ve mucha rigidez en cadera y tobillo. Luego es más propenso a lesionar rodilla. Entonces,
con más razón, es una de las lesiones estándares y los datos lo dicen. Esta tabla que tú hablas, que la verdad es que la localicé en su momento y me pareció tan brutal lo real de todo, que es que incluso ni en el fútbol ni en el soccer pasa esto. Es decir, no hay tantas lesiones al año en un mismo equipo y tanto volumen en 4 o 5 años. Es una pasada, ¿no? Y que incluso te diría que puede ser que haya aumentado en estos últimos años. Y esta circunstancia de ahora que estamos viviendo, que haya habido más, posiblemente sea por un condicionante de tipo de entreno de cara a la pretemporada que se ha hecho y que ahora cuando empiecen vamos a ver en qué queda. Porque esto es lo que te iba a preguntar ahora. Podemos pasar incluso a la lesión del tendón de Aquiles, porque en 2011 hubo un lockout de jugadores, hubo una huelga de jugadores y pues evidentemente los entrenamientos que tenían a lo largo del verano, los OTAs, los entrenamientos voluntarios, los entrenamientos con rookies, todo lo que se hace antes de empezar en agosto a entrenar en pretemporada, lo que es puro y duro de pretemporada, todos esos entrenamientos, incluso de acondicionamiento físico, no se hicieron aquel año. Y en aquella pretemporada hubo una salvajada de roturas de tendones de Aquiles. Hasta ahora llevamos con entrenamientos un par de semanas y ya ha habido hasta 5 lesiones de tendón de Aquiles, roturas de tendón de Aquiles. Jugadores importantes o jugadores que parecía que iban a ser importantes como Vince Beagle, como Brandon Brooks en los Philadelphia Eagles. Lesiones que te dejan fuera toda la temporada. Evidentemente yo entiendo que influye, ¿no? Influye pues el momento ahora mismo pues incluso mental, ¿no? Que pueda haber de los jugadores respecto al COVID, de un posible contagio, de que no haya habido entrenamiento, todos los entrenamientos que se exige o que por lo menos el cuerpo te pide para llegar en forma. Imagino que lo del tendón de Aquiles también tiene algo que ver con todo esto que está ahora mismo pasando en el mundo del deporte y casi que en el mundo social. Sí, el problema de este caso, esta lesión de tendón de Aquiles, es muy curioso porque todos estos deportes de máxima potencia liberada en poco espacio y cambios sobre ese tipo de movimientos, lo que tienes que tener muy claro es que las cargas, la gestión de cargas en el jugador, que significa tanto partidos realizados, tiempo jugado, como también lo que hacen fuera del campo, en el gimnasio o en trabajos, digamos, específicos de ellos, tiene que estar muy medido, porque el tendón es una estructura que va, digamos, muy lento en el componente de aprendizaje o de readaptarse al gesto deportivo. Esto significa que si yo un tendón le he dejado mucho tiempo en periodos de inactividad y le genero actividad, si no genero una buena dosis de carga progresiva, aparecen lesiones tendinosas o microlesiones del tendón. Que esto puede llegar al momento en el que esas microlesiones generen una rotura, que es lo que suele pasar. Estas lesiones de tendón de Aquiles se producen no porque rompan por un mecanismo directo, que casi siempre no son directos, son indirectos, o bueno, no son de carácter un golpe directo. Son producidos por microlesiones, por estrés, que se llama lesión por estrés del tendón, con el tiempo. Si hacemos seguramente pruebas a todos los jugadores de NFL e incluso de otros deportes de su tendón de Aquiles, posiblemente veamos que casi todos los jugadores, un 90%, tienen ya lesiones degenerativas del tendón de Aquiles. La cuestión es que en qué momento gestiono esas cargas y de qué forma para que el tendón no genere una rotura al final, ¿no? Entonces yo creo que el problema que pasa es que en las pretemporadas y en tiempos de descanso no se da la importancia suficiente a esa carga, mantener esas cargas, para que luego no haya que, digamos, empezar otra vez de cero. Y si no pasa, es decir, si no se mantiene esa carga, cuando se empieza y se quiere, digamos, estar al nivel que se estaba, aparece la lesión porque el tendón no está preparado. Entonces, el tendón tiene una de sus facultades es la mecanotransducción, que es que necesita un proceso de readaptarse poco a poco a cargas progresivas. Si eso no se da, aparece la lesión. Y esto es lo que está pasando, pero no solamente en el NFL o en deportes como el fútbol americano, sino en todos los demás. Cuando hay parones, si no generamos un cuidado del tendón con cargas mantenidas, tenemos que volver a empezar o tener cuidado con ello. ¿Qué haya pasado ahora? Yo creo que porque es que independientemente de que en su momento hubo ese parón por lo que me cuentas de huelga, ¿no? Creo que me has dicho. Sí, fue una huelga.
no es lo mismo, porque te dejaba opciones de trabajo, pero esto no, esto ha sido un confinamiento de no salir y en un centro, en un medio muy cerrado. Entonces es muy complicado que un tendón pueda ser igual de trabajado en ese momento que fuera un ambiente más abierto o con más posibilidades de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí iría el tema de los Aquiles. Pero ya te digo, para mí, el problema de los Aquiles es en sí el Aquiles, que es un tendón y los tendones son muy jodidos, con perdón, de trabajar, porque todo lo que ganas lo pierdes rápido si no lo mantienes, ¿eh? Y luego es muy difícil volver a generar ese, digamos, estado de forma del tendón. Me está encantando lo que me estás contando, porque me parece súper interesante. Pero no me quería despedir de ti sin que hablemos de una tragedia que al final parece que por lo menos parece que el final va a ser más feliz, ¿no? De lo que había pasado. Aquí lo tienes, Pablo. Alex Smith, quarterback actual de los Washington Football Team, se fractura la pierna derecha el 11 de noviembre del 2018 en una de las operaciones, de hasta 17 operaciones en 4 hospitales ha tenido. Le provoca una infección, esto provoca una sepsis que incluso amenaza con su vida, ¿no? Más allá de que se hablaba de que incluso podían cortarle la pierna. Al final, pues bueno, ya tiene el alta, está entrenando con el equipo, hemos visto algún vídeo y parece que más o menos se está moviendo bien, incluso su entrenador Ron Rivera ha dicho que puede competir por el puesto si llega a una forma óptima al inicio de temporada. Tú has seguido esta lesión, cuéntame un poquito qué ocurrió, cómo fue y cómo han sido los pasos que se han dado. Bueno, tengo que decir que en el mundo de la NFL y todo el fútbol americano, realmente, aparte de que yo tenía un conocimiento, el que me lo generaste fuiste tú hace unos años, cuando me enteré también que tú seguías todo esto. Y la verdad es que lo que me atrajo muchísimo es el componente físico del deporte, ¿vale? No tanto igual técnico-táctico como os gusta a vosotros, sino más que me parecen verdaderas profesionales de su cuerpo, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, como fisio que soy y como ente médico, la verdad es que soy muy friki, entonces me suelo interesar mucho, hago vídeos, incluso hago pantallazos y de hecho lo voy guardando en una especie de carpeta desastre. Y en este caso, cuando se habló de este caso, la verdad es que me he puesto a mirar cosas, hasta incluso de intentar meterme incluso de temas de médicos y ver informes. Es muy difícil porque todo esto es muy privado y lógicamente no te van a dejar, pero lo que sí he visto básicamente es que fue una fractura de tibia y peroné. La imagen aparece en varias fotos, creo que en Twitter y tal, bueno, aparece. Y fue una fractura, lógicamente, como siempre pasan en este tipo de lesiones, casi siempre no son por estrés, aunque posiblemente tengas un condicionante de que la lesión ya viene de antes con algún tipo de debilidad del hueso. En este caso fue un golpe y un efecto palanca, ¿no? Que también pasa mucho en las lesiones que hemos hablado del cruzado. A veces no son solamente se las hace solo el deportista, también interviene un golpe sobre la rodilla que hace un valgo de rodilla, ¿no? Pero bueno, en este caso él rompe, porque se ve incluso que se cae encima de esta fractura de tibia y peroné. ¿Qué pasa con la fractura de tibia y peroné? Que es muy peligroso dependiendo del nivel de lesión. Él es un nivel más tirando abajo, hacia la zona del tobillo. Y es peligrosa, ¿por qué? Porque hay un componente vascular en todas estas lesiones que puede generar complicaciones. Gracias a Dios a él no le pasa tanto esto, aunque sí que al principio lo tuvieron en cuenta, según he visto yo en alguna publicación, pero lo que realmente le da problemas a él es que lamentablemente tiene una sepsis, que es que se le mete algún tipo de bacteria y le genera, en este caso era una bacteria que se comía literalmente las partes blandas y también incluso llega hasta rodilla. Entonces, ante esa situación tienes que operar rápidamente y casi son operaciones sucesivas porque tienes que ir limpiando y viendo reacciones de esa zona ante esa bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Hasta 16. Logran frenarla, pero durante ese tiempo, no sé si habéis visto imágenes, ha habido algunas impresionantes de una pierna totalmente como de un cadáver, ¿no? Porque al final, quieras que no, esa necrosis, esa pérdida de vascularización y pérdida de nutrición de la pierna genera una pierna que no tiene vida, ¿no? Entonces hay imágenes bastante impactantes, ¿no? La verdad es que
Es verdad que en estos últimos vídeos de recuperación no aparece la pierna vista, solamente se ven imágenes de la pierna con una fijación externa, que se ve a él con una especie de aros y fijaciones de determinados materiales metálicos, y se ve una pierna deformada totalmente no propia de una persona normal. Pero luego ahora últimamente, con esas medias compresivas que lleva, se le ve una pierna más o menos decente. Yo creo que el problema no es tanto el cómo esté ahora, sino el rendimiento que va a tener en meses posteriores, porque realmente es una lesión que no ha sido tanto por la lesión en sí, las fracturas en sí son fracturas, forman un callo, tienen un periodo de recuperación y punto, sino lo que ha podido generar toda esa bacteria dentro de esos tejidos blandos y lo que ha podido generar a nivel funcional, ¿no? Musculatura, ligamentos y otras articulaciones. Yo creo que es tan delicada la cosa que aunque estemos viendo luz al final del camino, yo lo apuntillo, me parece bien, pero funcionalmente no le veo movimientos todavía muy fluidos y hay que esperar. Pero vamos, es un milagro que no le hayan cortado la pierna, básicamente. Pero yo, digamos, no las tendría todas conmigo. Quien esté, digamos, ahora encantado por verle, me parece perfecto, y yo el primero, pero desde el punto de vista a ese rendimiento, alto rendimiento que tiene la NFL, no sé yo cómo puede llegar. Y más su posición, ¿vale? Sí. Que no es de las más explosivas, pero sí que necesita de esos movimientos que esa pierna, además, creo que es la de apoyo de atrás, ¿no? Es la que abre. No sé, yo la verdad es que lo veo bien, veo que se ha salvado de un horror, de un problema serio, pero de cara a eso, a jugar en alta competición y alto nivel, no sé, todavía yo esperaría. Sí, es complicado, la verdad es que yo también creo que es algo complicado. Pablo, pues muchísimas gracias, tío. Como te he dicho antes, me ha encantado. O sea, creo que ha quedado todo muy claro, creo que lo has explicado muy bien y ojalá pues todo esto baje un poquito, ¿no? Siempre los va a haber, siempre en pretemporada tenemos problemas de lesiones, sabemos que los equipos intentan salir de la pretemporada lo más vivos posibles, pero no siempre es así y pues nada más, que la fuerza te acompañe y que te vaya todo muy bien. Muchas gracias, Pablo. Un placer, gracias por la oportunidad y bueno, aquí me tienes para cualquier cosa de estas. No, espero no verte mucho tiempo, porque cada vez que te veo es por algo complicado, así que no. Sí, es verdad. Un placer. Adiós.